Gracias, compañera presidenta. Un saludo a las amigas y amigos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Sin lugar a dudas, a la fecha es oportuno tratar este importante proyecto de ley. Entre sus bondades, cabe resaltar la definición y desarrollo de una serie de carácter jurídico, conceptos de mecanismos y herramientas de carácter jurídico y económicos, orientados a articular y a relacionar los procesos de relación de los distintos niveles de gobierno en el ejercicio de sus competencias constitucionales en la Carta Suprema de Montecristi. En particular, respecto a la gestión del suelo, bajo el objetivo de garantizar los derechos que sobre hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente tenemos los ecuatorianos. Las normas del proyecto se suman a aquellas que la Asamblea ha hecho constar en el COTAD y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para hacer posible la planificación y el ordenamiento territorial en cada uno de nuestros territorios que configuran la regulación y el control de uso y ocupación del suelo, como son, entre otros, la afectación de predios, control de edificaciones y de enajenación de predios afectados, regulación y control de fragmentación de suelos, urbano y agrícola. No obstante, a las bondades del proyecto, es necesario mencionar que también, para la vigencia y control del ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno, el legislador constituyente, como la Asamblea Nacional, ha desarrollado una serie de instancias y mecanismos que ameritan ser tomados en cuenta hoy en el tratamiento del contenido del proyecto. Pues en la Constitución de la República, el Código Orgánico COTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Consejos de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Participación de Consejos de Participación Ciudadana, entre otros instrumentos legales, se han establecido las instituciones de participación y vigilancia en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno. Así, por ejemplo, se cuenta con los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, que con competencia para participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resoluciones favorables sobre las prioridades, estrategias de desarrollo como requisito indispensable para la aprobación ante el órgano legislativo correspondiente, velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los planes de desarrollo con los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo, verificar la coherencia y programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de inversión en el presupuesto del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, conocer informes y dar seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. También contamos con instancias de participación ciudadana en cada nivel de gobierno, instituidas conforme lo ordena la Constitución de la República, en su artículo 100, en concordancia con los artículos 304 del COTAD y 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, mejorar la calidad de inversión pública y definir las agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los diferentes gobiernos, entre otros. A nuestro entender, los argumentos dados en el informe para segundo debate no dan sustento ni son motivadores para instituir una superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que, como se prevé en el artículo 95 del proyecto, cuyo análisis nos ocupa, será responsable de vigilar y controlar a que los GAT cumplan con las disposiciones legales y demás normativas en los procesos de ordenamiento territorial, vigilar y controlar los instrumentos de uso y gestión del suelo que se articulen con la planificación nacional y sectorial y que los GAT municipales impongan las sanciones, requerir información y llevar un registro de los planes de desarrollo de ordenamiento territorial formulados por los GAT, imponer sanciones que correspondan por incumplimiento de las disposiciones legales y demás normativas vigentes que regule el ordenamiento territorial del suelo y el uso y gestión del suelo, hábitat y vivienda. La creación de esta superintendencia, cuyas funciones son únicamente subsidiarias a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia exclusiva de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, se contraponen con las competencias y responsabilidades asignadas por los propios órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, al Consejo Nacional de Competencias, a la Contraloría, a los consejos de participación ciudadana, a los consejos de planificación de cada nivel de gobierno, a las instancias de participación ciudadana, a los diferentes órganos de competencia de la función judicial, a la Fiscalía General del Estado, y aquí podemos tomar un ejemplo muy claro.
El compañero presidente de la República, tras el terremoto del 16 de abril, ha pedido a la Fiscalía que se investigue para encontrar los responsables de estas malas construcciones que se han visto afectadas en Puerto Viejo, en Manaví y en Esmeraldas. Esto en nada contribuye al proceso de descentralización. Lo único que hace es recentralizar el Estado, duplicar competencias administrativas otorgadas a otras instancias y organismos de control y además violenta normas expresas constitucionales que nos llevan al camino de la pérdida de la esencia misma de la razón de ser el Estado ecuatoriano, defendido en el artículo 1 de la Constitución de la República como Estado organizado en forma de república y que se gobierne de manera descentralizada. En tal virtud consideramos que las normas relativas a la instauración de una institucionalidad compuesta por una Secretaría Técnica y Superintendencia del Territorio y Uso del Suelo, constantes en los artículos 91 y 98 del proyecto de ley, deben eliminarse por improcedentes y contrarias a las normas de los artículos 100, 238, 264 y 279 de la República del Ecuador. No podemos desconocer la apertura necesaria y oportuna que hubo de parte de este gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa Delgado, de dar apertura y ser tomado en cuenta varios textos para la descentralización del país. Y dentro de esos textos constan en la Constitución y en las diferentes leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional. Pero lamentablemente a veces se crean instituciones con buen fin, con un fin que a veces en la realidad no son tan reales o no son tan prácticos en la realidad. Y dentro de eso yo sí quisiera tomar como ejemplo las zonas de planificación que fueron constituidas por Semplades en su momento para una forma de desconcentrar el servicio público para que el servicio público llegue más cerca al ciudadano. Lamentablemente estas zonas de planificación fueron hechas desde el escritorio y no conociendo la realidad de cada uno de los sectores o cada uno de los territorios de cómo se deben manejar estas instituciones. Y es por eso que ahora hemos visto que antes la concentración del poder estaba solamente Quito o Guayaquil, ahora lo que se ha hecho es concentrar el poder del Ejecutivo en ciertas provincias, perjudicando al servicio del usuario o al ciudadano común y corriente. Y en el caso de nuestra provincia, que depende de la zona 7, que es Loja, Zamora y El Oro, hemos visto cómo ha sido todo concentrado en la provincia de Loja, perjudicando al usuario, al ciudadano, a no tener una mejor atención al público. Al ver esta situación de que ha sido mal manejado y que fue con una buena intención creada esta zona de planificación, creemos de que la superintendencia no cabe en la Constitución para controlar a los gobiernos autónomos centralizados. Ha habido una lucha constante de los diferentes gobiernos autónomos centralizados muchos años atrás para conseguir su descentralización y conseguir la adquisición de nuevas competencias y con recursos. Así que espero que el compañero presidente, dentro de la cual yo soy parte de la comisión, sea tomado en cuenta esta petición, que lo único que va a beneficiar es al ciudadano. Debemos darle más agilidad y más protagonismo al ciudadano y no estar creando otras instituciones que vayan a concentrar o que vayan a perjudicar los intereses de los ciudadanos como tal. El proyecto como tal es muy positivo, pero lo que nos oponemos es en el tema de la superintendencia que ha sido creada. Muchas gracias.